Y ahora tenemos este nuevo cuadro, la esquizofrenia. Y para abordar esta situación hemos invitado a Giovanni Rivera, especialista también, psiquiatra, para que nos diga qué está pasando, ¿no? Estamos viendo cada vez más casos, ¿no? Y aquí vemos a una mujer que quiere llevarse unos niños. ¿La esquizofrenia puede desencadenar un desenlace así? Doctora, buenos días. Gracias. Doctora Rivera, buenos días. Por supuesto, la esquizofrenia, recuerden, es la escisión de la realidad. Entonces, dependiendo del cuadro que presente la persona que la padece, puede creer que es la madre de unos niños, puede creer que ella es una niña, y el caso más frecuente de esquizofrenia es el del tipo paranoide, en el que la persona se siente permanentemente atacada. Por supuesto, nada de esto justifica el grado de agresión al cual nuestra sociedad ha llegado, y por supuesto el enfermo mental no está exento de esta violencia en la que hoy estamos viviendo. Solo que puede ser mucho más aparatosa y un poco más aberrante, si se quiere, precisamente porque tiene una mentalidad alterada. Los casos de esquizofrenia hoy por hoy tienen tratamiento, y tienen un buen tratamiento. Eso, ¿el tratamiento es efectivo? ¿Puede llegar a controlar a una persona que padece de esquizofrenia? Es decir, ¿la puede llevar a la realidad o nunca esto se va a controlar? En la gran mayoría de casos esto es posible, en la gran mayoría de casos. Pero es un tratamiento que me imagino diario, minucioso, si un día se deja de tomar el medicamento no habrá resultados. Es un tratamiento similar al de cualquier otra enfermedad crónica: diabetes, hipertensión, hipertiroidismo. Requiere minuciosidad. Todos los tratamientos médicos requieren constancia, minuciosidad, permanencia. Pero en el caso de las patologías mentales, la gran mayoría de veces quien las sufre no sabe que la sufre, no acepta que lo sufre. Eso nosotros lo denominamos conciencia de enfermedad. Y por tanto tiene que estar el soporte del entorno explicándole y verificando que reciba la medicación. Para graficar un poco esto, creo que muchos, si no todos, han visto la película Mente Brillante. Sí. El personaje principal tiene esquizofrenia. Y él está convencido de que todo lo que ocurre al inicio es real. De hecho, muchos de los que vimos la película también pensamos que puede ser real, ¿no? Hasta que él se da cuenta de que efectivamente está trastornado, y en una de las últimas escenas se le acerca a alguien a saludarlo y él le pregunta a otro: ¿tú lo ves? Porque él ya para ese momento había logrado conciencia de enfermedad y sabía que muchas de las cosas que veía no eran reales. Esa es la famosa enfermedad que la gente popularmente dice: escucha vocecitas. Escucho voces, ¿no? Cuando a alguien dicen, hemos visto casos, ¿no? Escuchaba una voz que me decía mátalo, escuchaba una voz que me decía atácalo. Esa es la esquizofrenia. Esa es la esquizofrenia. Y esa voz que nos dicen que escuchan, que tú dices yo no oigo nada, para esa persona tiene categoría de realidad. O sea, no es como nosotros, que por ejemplo, de repente en la calle nos ha pasado que sentimos que alguien nos llama, volteamos, no hay nadie, o hay gente hablando y dices, me confundí, y sigues. Para ellos eso no ocurre, para ellos alguien los ha llamado. Ahora, doctora Rivera, hoy también hemos tratado otro caso que es preocupante, ¿no? Una madre, o sea, la misma madre, pues amenazando a su hijo de 5 años con un cuchillo para obligar al padre a que regrese a la casa, a que regrese y retome la relación con ella. ¿Qué pasa en la cabeza de una mujer, de una madre de familia para, ¿no?, estas escenas, esta imagen tan dura de poner en ese riesgo y además en ese cuadro tan difícil para un niño, ¿no? ¿Qué pasa? Que la sociedad está pasando por un periodo de enfermedad. Sin embargo, creo que a pesar de lo nocivo que pueda estar resultando todo esto, hoy es una posibilidad de visibilizar los problemas de salud mental, que hace 5 años no lo hubiéramos visto. Y estos episodios, tanto el de la niña que fue agredida por un paciente, tanto el de los 2 pequeños que casi fueron raptados, tanto como lo de este último menor, ha pasado siempre, pero no lo veíamos, porque no nos parecía tan importante
o porque simplemente pasaba dentro de lo cotidiano y uno normalizaba la conducta, ¿no? Si alguien agredía, me voy a permitir un lenguaje que no es aceptado para el psiquiatra, pero es muy coloquial, y si alguien tiraba piedra, ese loco pues que vive ahí. Y lo normalizábamos. Nadie se preocupaba por ese loco que vive ahí. Y nadie se preocupa de la violencia y los problemas de salud mental que hay aquí. Por supuesto. ¿No? A la hora de los mensajes, a la hora de compartir información o a la hora de responder, pues hay una carga de odio, de violencia extrema, ¿no? Que uno dice, esto es patológico. Claro, igual que recordarán en el primer periodo de la pandemia que la gente estaba aterrada, buena parte del terror fue difundido por redes sociales, con imágenes incluso falsas, ¿no? Pero ¿eso altera? Por supuesto que sí. ¿Te imaginas vivir para la persona del cotidiano que cree que en la esquina de su casa hay cadáveres regados en la calle porque nadie los atiende? Eso fue lo que nos pasó en la primera así es, ¿no? Imagínate vivir con esa angustia. Para las personas que no tenemos ningún problema en el contorno, pero y para la gente que vive al día, que tiene limitaciones para mantener el plato en la mesa diario, ¿te imaginas el terror de no saber qué va a pasar? Ok, entendemos que la pandemia nos ha dejado además todos estos cuadros de depresión, de ansiedad. ¿Cómo ir trabajando para remediarlo, no? Por ejemplo, podríamos hacerlo quizás desde casa, con la familia, e ir superando estas situaciones, darnos cuenta quizás si es que alguno de nuestros integrantes familiares tienen algún tipo de alteración mental, ¿qué hacer, no? Para controlar esto. Hay dos abordajes siempre. A ver. Uno que es el macro, y de eso se encargan las políticas públicas. Y por ahí a mí sí me parece importante resaltar que la posibilidad de que los pacientes, yo soy psiquiatra de formación, y hace varios años, entonces yo he visto a un paciente esquizofrénico no poder adquirir la medicina o no poder trasladarse para una consulta. Hoy por hoy, el Seguro Integral de Salud cubre los fármacos para los pacientes, o sea... Eso es un gran avance. Eso es, no tienes idea lo que es para los psiquiatras, que la atención sea cubierta. ¿Y el otro abordaje? El otro abordaje es el individual, como lo mencionas tú. Familiar. El familiar. Si yo encuentro que en casa uno de los integrantes está de repente muy irritable, ¿sí? De pronto no era así y se está peleando con todo el mundo, algo está pasando. Algo que de repente no me lo va a contar a mí, no por un tema de confianza, sino porque a veces las personas que padecen depresión o ansiedad se sienten avergonzados de sentirlo. De decirlo. Sí, claro. Porque piensa que la depresión es para los perdedores, como lo dijo alguien una vez cuando... Alguna vez. Está muy ligada, justamente eso iba a comentar, está muy ligado a nuestra imagen de debilidad. Entonces nadie quiere mostrarse débil. Igual que expresar emoción, lamentablemente eso está cambiando, pero antes era impensable que uno expresara abiertamente una emoción porque eso te ponía vulnerable y te hacía débil, mucho más en el género masculino, claro. El sexo masculino, para no hablar de géneros. Sí. Eso los volvía completamente vulnerables. Ahora no, ahora se sabe que expresar la emoción es sano y que enseñarle a los hijos desde chiquitos a expresar lo que sienten y lo que piensan abiertamente, nos da a los adultos y a los padres la oportunidad de detectar algún problema ahí cuando éste se presente. Estupendo. Doctora, muchísimas gracias. Un placer. Es un tema amplísimo, pero de hecho la invitaremos más a menudo porque la salud mental es un tema que siempre tiene que estar en el menú informativo y en la conversación saludable de todo hogar, creo yo. De cómo nos sentimos, de cómo estamos viviendo, qué nos pasa, ¿no? Por dentro. ¿Por qué estamos además tan cargados? Porque vemos, ¿no? Como el desfogue de nuestros problemas y nuestras emociones, la violencia. Es la única manera que muchas personas lo encuentran. Verbal y física, no fatal. Gracias, doctora Rivera. Gracias.